presente video es analizar el caso de gastos indirectos relacionados con la imposición cedular. Al respecto se desarrollará una introducción teórica y un caso práctico, haciendo una breve introducción para el mejor entendimiento del tema. Como bien sabemos, la Ley de Reforma Tributaria 27.430 trajo consigo la novedad de los denominados impuestos cedulares, aplicables a dos tipos de rentas que podemos diferenciar claramente: renta financiera y renta de venta de inmuebles y sus derechos. Ambas son rentas de capital y más precisamente de segunda categoría, solo que cuando se trata de rentas de fuente argentina, tributarán el impuesto bajo esta nueva metodología de liquidación. Insistimos que esta novedad solo resulta procedente para las rentas financieras de fuente argentina, dado que para las rentas de fuente extranjera, estas mismas rentas estarán alcanzadas a la imposición progresiva y personal o liquidación tradicional del impuesto a las ganancias. Ahora bien, un punto importante es que las rentas alcanzadas por este tipo de liquidación se encuentran cedularizadas, lo que implica en la práctica las siguientes limitaciones. A. Las ganancias que se determinan en cada impuesto cedular no se pueden compensar con quebrantos provenientes de la imposición progresiva y personal. Y los quebrantos de cada impuesto cedular no son tampoco compensables con ganancias de la imposición progresiva y personal, ni tampoco son compensables entre los diferentes impuestos cedulares entre sí. En la práctica, lo expuesto implica que coexisten dos impuestos a las ganancias: el progresivo y personal o sintético y los impuestos cedulares o analíticos. La tributación, a su vez, como ya se dijo, se puede dividir en dos grandes categorías según el tipo de renta: renta financiera y venta de inmuebles y sus derechos. Asimismo, el impuesto cedular a la renta financiera puede ser de tres tipos según el tipo de renta alcanzada. El artículo 90.1 habla sobre la gravabilidad de los rendimientos de los denominados activos financieros de renta fija. El artículo 90.3 habla sobre los rendimientos de los denominados activos financieros de renta variable, mientras que el artículo 90.4 grava el resultado de la enajenación tanto de activos financieros fijos como variables. La imposición cedular tiene una mecánica de liquidación que viene determinada básicamente por el artículo 90.6 de la ley y por el artículo 149.15 del decreto 1344/2018, agregado por el decreto 1170 del 2018, entre otras normas. Considerando las mismas, podemos resumir que la mecánica de liquidación es la siguiente, aclarando que en los impuestos cedulares de los artículos 90.1 y 90.3 no tendremos costo computable, pues obtengo rendimientos, esto es, intereses. Así también la deducción especial solo será procedente para las rentas de los incisos A y B del artículo 90.1 e incisos A y B del artículo 90.4. Asimismo, es preciso señalar que el artículo 90.7 de la ley indica que en cuanto a la imposición cedular resultarán de aplicación los títulos 1 y 2 de la ley. En el primero se encuentra el artículo 17, el cual esboza uno de los principios fundamentales en materia de deducción de gastos, en cuanto resulta deducible todo gasto necesario para mantener, conservar u obtener la fuente de ganancias gravada. En función a todo lo expuesto, podemos sostener que todo gasto relacionado con las rentas alcanzadas por la imposición cedular será deducible de las mismas a fin de la determinación de la ganancia neta sujeta a impuesto. Como ya vimos, el artículo 90.6 habla de la existencia de gastos directos e indirectos, pero ¿la ley los define? No. Hay que recurrir a la contabilidad de costos, el cual afirma que un gasto es directo cuando se identifica en el objeto del costo y un gasto es indirecto cuando no se puede realizar tal identificación por relacionarse con diferentes unidades o conceptos. Sostendríamos entonces que un gasto es directo si se lo puede identificar a un impuesto cedular específico. En cambio, si no se lo puede identificar directamente por estar vinculado con varios impuestos cedulares, será
indirecto. Un ejemplo de gasto directo lo podemos observar con las comisiones bancarias para la creación de la cuenta especial para la inversión en LEVAC, por ejemplo, el pago de comisiones al Fondo Común de Inversión y el impuesto a los débitos y créditos bancarios relacionado con la acreditación de fondos provenientes de dicho rendimiento. Con relación a los gastos indirectos podemos ver dos casos claramente diferenciados. Indirecto específico, que son aquellos que se relacionan con dos o más impuestos cedulares, y el indirecto general, que podemos denominar así a los que se relacionan tanto con la imposición progresiva y personal y con la imposición cedular. En el primer grupo, por ejemplo, podemos tener el gasto de asesoramiento de un consultor financiero si es que producto de su consejo profesional se han adquirido activos financieros tanto fijos como variables que han producido por un lado rendimientos y por el otro lado dividendos o utilidades. En cuanto a los indirectos en general, podríamos tener el mismo caso anterior, pero también asesoramiento respecto a contratos derivados que generan ganancias alcanzadas por la imposición progresiva y global. Tengamos presente que estos gastos indirectos, tanto los específicos como generales, son indirectos por no identificarse con el objeto de costeo, dado que si se permitiera su identificación, no sería necesario recurrir a la determinación de la proporción en función de la ganancia bruta. Como conclusión, los gastos indirectos siempre se prorratean. En este orden de ideas es importante destacar que siempre que estemos frente a gastos indirectos del artículo 149.15 del decreto 1344/2018, estos deben prorratearse en función de la ganancia bruta de cada renta con la cual se relaciona, advirtiendo que la renta bruta, precio menos costos, debe determinarse conforme lo establecen las normas del impuesto a las ganancias. A modo de resumen, el marco normativo que da respaldo a lo antedicho habla en el artículo 90.6 que solo podrán computarse contra las ganancias de cada impuesto cedular los costos de adquisición y gastos directa o indirectamente relacionados con ellas, mientras que el artículo 149.15 segundo párrafo del decreto reglamentario habla de la proporcionalidad recientemente comentada. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.